Bonjour, bonjour. Me llamo Cindy, soy francesa del sur de Francia. Soy de una ciudad que se llama Agen, que está cerca de Toulouse. Y ya veréis lo fácil que es aprender francés conmigo siguiendo paso a paso mis clases. Empezamos ya con la clase número 1. Clase 1. Antes de nada, os aconsejo coger papel y boli para llevar bien todas las clases, ver la progresión y poder repasar vosotros mismos después. Para poder seguir las clases, os recomiendo suscribiros y darle a like. Esto ayuda al canal y a seguir creando contenido para vosotros. ¿Cómo saludar en francés? Bonjour. Buenos días. Eso es lo más usado realmente. Bonjour. También se puede decir salut. Es más informal, sería decir hola. Salut. Buenas tardes se dice bonsoir. Bonsoir. También quiere decir buenas noches. Bonsoir. Si queremos decir buenas noches cuando vamos a acostarnos, se dice bonne nuit. Eso significa que vamos a dormir ya casi. Bonne nuit. ¿Cómo despedirse? Au revoir. Au revoir. Significa adiós. Eso es lo que usamos más. À demain. Hasta mañana. À demain. Podemos decir también hasta pronto, sería à bientôt. À bientôt. O si no, à plus tard. À plus tard. Fijaros que la S de la palabra plus no se pronuncia. En general la S al final de las palabras no se pronuncia. À plus tard. Hasta pronto. Y también podríamos decir à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hasta ahora. Fijaros que ahí la T se pronuncia porque está seguido de una vocal. Si ahora queremos preguntar qué tal está una persona, lo primero que hay que saber en francés es que se usa mucho usted. Para nosotros es una forma de respeto. Se usa usted, por ejemplo, cuando estamos hablando con una persona mayor, cuando no se conoce la persona, o por ejemplo a su profesora. Entonces, ¿cómo está usted? ¿Comment allez-vous? ¿Comment allez-vous? Habéis visto que la T se pronuncia porque está seguido de una vocal. ¿Comment allez-vous? Si ahora estoy hablando con un amigo, le puedo decir ¿cómo estás? ¿Comment vas-tu? ¿Comment vas-tu? ¿O qué tal? ¿Comment ça va? ¿Comment ça va? Très bien. Muy bien. Très bien. O regular. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Ahora para decir gracias se dice merci, merci o merci beaucoup, muchas gracias. Merci beaucoup. Hemos visto antes que la EAU se dice O. Merci beaucoup. Y por favor, s'il vous plaît, eso sería si hablo de usted. S'il vous plaît. Y si hablo a mi amigo, s'il te plaît. S'il te plaît. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, ¿y vous? Très bien, merci. Au revoir. ¿Dónde se habla francés? Me gusta hablar del idioma francés por el mundo porque muchos de vosotros estáis interesados en aprender el idioma francés para poder viajar. Aquí en el mapa podemos ver que obviamente no se habla francés solo en Francia, sino también en Bélgica o en Suiza. Podemos ver también que el idioma francés se encuentra en Canadá, en amarillo en este mapa, en muchos países en África, como por ejemplo el Camerún, sin olvidar también las islas francesas. Por ejemplo, en el Caribe podemos encontrar a Guadalupe, Martinica y muchas otras. Así que, como hemos podido ver, el idioma francés puede ser muy útil para viajar. Ahora vamos a ver el alfabeto. Si queréis más detalles o si queréis saber más la pronunciación, os aconsejo ver el otro video que está solo para el alfabeto francés. Ahora solo vamos a repasar rápido las letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos a ver unos sonidos importantes en francés. Os va a ayudar a saber cómo se pronuncian las palabras. Número 1. La O española. La O en francés es igual. Orange, naranja, orange. Pero si encontramos la E-A-U, seguido se dice O. Château, castillo, château. Y si encontramos la A y la U, se dice O. Automne, otoño, automne. Segundo, la letra E en francés hemos visto que se dice E. Para tener ese sonido necesitamos poner un acento sobre la E. El primer acento que vamos a ver es l'accent aigu. Y eso para pronunciarlo tengo que hacer una sonrisa. E. El segundo acento es l'accent grave. Eso viene más profundo. Élève. El segundo acento es accent circonflexe, se llama. El que tiene ese sombrero de chino. Fête, fiesta, fête. Y el tercero, tréma, con 2 puntos, Noël, Navidad. Ese sonido también lo vamos a encontrar en el punto 3, cuando hay una A y una I, o una E y una I, o si no, la ER. Por ejemplo, chanter, cantar, chanter. La S se pronuncia como si fuera una Z. Cousin, primo. Para tener el sonido S, necesitamos poner 2 S, doble S. Cousin. Eso quiere decir cojín. Vemos bien la diferencia entre cousin, primo, y cousin, cojín. Seguimos con la GN. Eso equivale a la ñ en español. La PH se pronuncia como si fuera una F. Foto. Seguimos con la CH, que se pronuncia como si fuera el sonido sh. Chateau. La O y la I es el sonido wa. Oiseau. Y la O y la U se dice U. Sería la U española. Ours. Entonces, para decir el sonido U necesitamos una O y la U juntos. Ours. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría que lo dierais a like y que os suscribáis. Es muy importante para que yo pueda seguir dedicándole tiempo a estos vídeos. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. Au revoir.